Muchos quieren hablar de éxito y de cómo adquirir éxito. Sin embargo, me he dado cuenta que hay un nivel de mediocridad increíble. Cuando vemos a alguien que quiere tener éxito versus a alguien que ya lo ha alcanzado, hay una diferencia entre esos dos. Uno no se quedó con lo que tenía de frente, sino que escudriñó todas las cosas que tenían que ver con ese tema en particular. No importa que es empezar un negocio, no importa que sea algún curso que estés tomando en la universidad, no importa que sea un tema de religión, historia, etc. Sin embargo, muy pocos toman el paso adicional de escudriñar las cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar de historia, pero no tomamos en consideración la arqueología, culturas, el problema político, socioeconómico que haya habido en aquel tiempo, en aquel entonces, si solamente tomamos una cosa, se convierte en un pretexto. Generalmente cuando se usa un texto fuera de contexto, se forma un pretexto. Pero eso aplica para todo en la vida. Tenemos que tener la mente abierta y aprender de que, número uno, no lo sabemos todo. Número dos, debemos de ser humildes cuando hay alguien que sabe algo adicional. Y no decir, eso es así, porque lo leí ayer. O porque me enseñaron de pequeño. Eso simplemente justifica la mediocridad. Esa actitud, cuando la persona asume esa actitud, simplemente justifica o está intentando justificar mediocridad. Seamos abiertos a entender, a escudriñar los diferentes capítulos, los diferentes estilos y conceptos que existen allá afuera. Por ejemplo, hay un tema de la evolución. Y el tema de la evolución, cuando vamos al principio, no es nada más y nada menos que una religión, porque requiere casi el mismo nivel de fe que hace falta para alguien que sigue a Dios. Cuando lo ponemos en perspectiva, es básicamente lo mismo. Si yo digo, bueno, eso es así porque mi mamá me enseñó que era así, entonces simplemente estoy justificando mediocridad y no tengo deseo de crecer. Aquellos que crecen, que tienen éxito en un negocio, en algún tema que estén discutiendo en la universidad, en la iglesia, es importante, es imperativo poder poner la vista más allá de lo que nos enseñaron, porque lo que nos enseñaron se convierte a veces en un sistema religioso donde nosotros mismos ponemos obstáculos y no crecemos. Nos quedamos con que es así. Sin embargo, te voy a dar un ejemplo muy grande. A mí me encanta estudiar las escrituras, y cuando leemos las escrituras tenemos que entender lo que el autor estaba escribiendo, a quién se lo estaba escribiendo, qué problema político, social existía en esa época, cuál fue la intención y cuál era la emoción del escritor. Pero más allá de eso, tenemos que también poner en perspectiva en qué lenguaje se escribió, cuántas, en inglés se dice transliteration, que sería transcripciones, no solamente traducción, sino cuántas transcripciones para llegar al lenguaje de nosotros tuvo. Tuvo 5, tuvo 10, tuvo 50. Entonces entender en qué momentos fue vituperado lo que nosotros estamos estudiando. Si fue traducido o transcrito más de 10 ocasiones. ¿Qué decía el original? Número 1. ¿Qué conocimiento tenía las personas que tradujeron ese tema o esa información hace 500 años versus el conocimiento que tenemos hoy día con la nueva tecnología, la arqueología y los nuevos estudios teológicos, por ejemplo, en este caso? Entonces, el que tradujo este libro hace 500 años no tenía la validez que tenemos hoy día, que podemos verificar todo con el botón de una computadora. Sin embargo, si tomamos eso en consideración, entonces hay que añadirle un paso más. Muchos de los errores que existen hoy en la historia, en los libros de historia, en la universidad, en la escuela, en la teología, muchos de los errores no fueron errores sin querer, no fueron errores porque no tenían tecnología o no conocían ciertas traducciones y elementos, pero muchos de ellos fueron a propósito por causa política o religiosa. Es importante que nosotros entendamos eso y miremos la vida con una mente abierta. Si vas a emprender un negocio, es el mismo concepto. Yo no puedo quedarme con lo que aprendí quizás en colegio. En colegio estudié contabilidad. ¿Lo usaré así? ¿O la empresa que voy a trabajar tiene un sistema que simplemente cualquier persona pudiera poner los números?
simplemente lo que yo estudié me dio el degree, pero no necesariamente. So, si yo digo no, le digo a la empresa no, en la escuela me enseñaron esto, estoy limitándome en vez de mejorar. So, es importante que entendamos esa diferencia y estemos abiertos a poder entender y estudiar mucho más allá de las escrituras, mucho más allá de cómo emprender un negocio. Quizá lo que te funciona a ti no me funciona a mí, o viceversa cuando se trata de emprender un negocio. So, tenemos que estudiar los elementos, la comunidad, dónde está ese negocio, cuál es la clientela, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos, cuando los sumas, te da una ecuación perfecta donde tú puedes entender, wow, puedo intentarlo de esta manera y no de esta, porque la comunidad es diferente, el lugar es diferente, la economía es diferente. El caso puede variar en todos estos ejemplos que estamos discutiendo, pero lo importante es que te lleves de este video es, número 1, sean entendidos y tengan la mente abierta para estudiar más allá. Yo he escuchado disparates de personas que dicen, empecé un negocio, tengo mi propio negocio, y sí, ¿cuál es? Y son representantes para una compañía. Ese negocio no es tuyo, ese negocio es de alguien, tú eres un representante que ganas una comisión. Negocio es aquel que tiene una corporación establecida. Negocio es aquel que trabaja para sí mismo, que se paga a sí mismo, que quizás tenga hasta empleados. So, tenemos que aprender. Hay muchos errores ortográficos y muchos errores de conocimiento porque las personas simplemente se quieren sentar en la mediocridad y no quieren crecer. So, no seas esa persona. Escudriña, mira a tu alrededor, estudia todos los elementos y te garantizo que vas a tener un mayor éxito en todo lo que te propongas. Level up.